Cuando yo le di la mano a Willie Mays, me pareció ese gorila que sale en las películas. Una mano extraordinaria, unos brazos fuertísimos. Willie Mays en realidad llegó a las Grandes Ligas en 1951. Ese fue su año de novato. Se fue de 12-0 y empezó a llorar, pensaba que no podía estar en las Grandes Ligas, hasta que Leo DeRocher, el manager de los Gigantes en aquel momento, fue el que le dijo: ánimo, ¿usted conoce algo de esa historia? Yo agarro mi gorra, me la pongo, y agarro mi guante. Y sale corriendo. Y salí parado para el montículo. Le echo el brazo y le digo: chico, Alvin Davis está furioso, yo no voy más. Y él me dice: chico, no te preocupes, yo voy a ganar este juego para ti. Estamos en la unidad multimedia de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y vamos a sostener un diálogo con el monstruo de Laguna Verde, el primer dominicano en el Salón de la Fama, don Juan Marichal, y con él vamos a conversar de también uno de los grandes ídolos, un ícono del béisbol de las Grandes Ligas, fallecido recientemente en estos días, el gran Willie Mays. Muy buenas, don Juan. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo que creo que es muy importante, porque con el fallecimiento de Willie Mays, yo creo que es el fin de una época en el béisbol de Grandes Ligas. Y usted estuvo muy ligado a Willie Mays. Usted llegó al equipo de los Gigantes de San Francisco en el 1960. Sí, señor. Y ya a partir de ahí mantuvo una relación durante años, ¿verdad?, con Willie Mays. Creo que 12 años. 12 años. ¿Podría contarnos, don Juan, cómo fue ese primer encuentro suyo con Willie Mays? Yo recuerdo, señor presidente, que a mi llegada al clubhouse de los Gigantes, me recibieron Orlando Cepeda y Felipe Alou. Sí. Y yo pude notar en ellos la alegría que ellos vivían a ver otro latino llegar al equipo. Y me introdujeron al clubhouse y comenzaron a presentarme cada jugador. Y el último fue Willie Mays. Y cuando yo le di la mano a Willie Mays, me pareció ese gorila que sale en las películas. Una mano extraordinaria, unos brazos fuertísimos. Músculos, ¿no? Muy musculoso, una estatura no muy alto, pero se le notaba la fortaleza. Y en ese momento yo le di gracias al Todopoderoso por haberme permitido realizar mis sueños de ser pelotero. Sí. Y qué alegría yo sentí en ese momento que yo iba a pertenecer en el mismo terreno donde jugaba el mejor pelotero de la historia, Sí. Willie Mays. Willie Mays, claro. Para mí aquello fue un momento de mucha alegría y un momento inolvidable. Así es, así es. Pero ya usted lo había conocido, o por lo menos lo había visto aquí, en República Dominicana. Aquí en República Dominicana, en el 57, el día que yo firmé, uno de las promesas que se me hizo fue llevarme al play a ver las estrellas de Willie Mays. Sí. Y yo fui al play a verlo jugar. Y fue también un momento de mucha alegría ver a aquella estrella de Estados Unidos, Claro, jugando en nuestro país. Y después tener la oportunidad de ser compañero de ese gran jugador, claro. el Say Hey Kid, El Say Hey Kid. Willie Mays. Sí, que entonces, en el caso suyo, lo tradujo al español, le decía chico a usted. Chico. Chico. Recuerdo esa frase de Willie. Y nosotros fuimos grandes compañeros. Sí. Porque nunca, de mi parte, nunca hubo rivalidad. Yo siempre estuve consciente de que Willie Mays era lo máximo. Era lo máximo, sí, sí. Lo máximo. Y tuvimos un gran respeto hacia
El uno y el otro entre sí, sí, sí. Donde quiera que iba Willie Mays, todos se los regalaban. Sí. Y él escogía a veces grupos de jugadores Sí. para ir a una tienda de ropa y todo el mundo salía con algo gratis. Sí, porque iba Willie Mays ahí. Willie Mays. Si era de zapatos, todo el mundo salía con un par de zapatos. Íbamos a tiendas de equipo de golf y todo el mundo salía con una saqueta o la saqueta con el equipo de palos que se usan para pegarle a la bola. Y era todo porque andábamos con Willie Mays. Sí. Ese hombre fue grandioso. Sin duda. Ahora, cuando vino a República Dominicana, era en 1957. Correcto. Ese fue el último año en que Willie Mays jugó para los Gigantes de Nueva York, porque de ahí el equipo de Nueva York se fue a San Francisco. Correcto. Correcto, se fue a San Francisco. Willie Mays en realidad llegó a las Grandes Ligas en 1951. Ese fue su año de novato. Sí, señor. Y hay algunas historias que se hacen en Don Juan que en principio no le fue muy bien. Se fue de 12-0. Entonces le dio un jonrón a Warren Spahn y después se fue de 14-0. Y empezó a llorar, pensaba que no podía estar en las Grandes Ligas hasta que Leo Durocher, el manager de los Gigantes en aquel momento, fue el que le dio ánimo. ¿Usted conoce algo de esa historia? ¿Alguna vez se contó algo de eso con usted presente? Yo estuve al tanto de su cercanía entre él y Leo Durocher. Sí. Porque eran grandes amigos y Durocher lo ayudó mucho, lo ayudó mucho. Y yo creo que esa racha él pudo convertirla en algo positivo. Sí. Después que habló con Leo Durocher. Sin duda, porque lo que cuentan es que Durocher le dijo, mira, tú vas a ser mi center field, pase lo que pase. Mientras yo sea manager, tú vas a ser el center field de los Gigantes de San Francisco. Y a partir de ahí entonces se recuperó la confianza psicológica. Eso vale muchísimo. Sí. En un atleta. Leo Durocher le dio la confianza psicológica. Y de haberse iniciado de 26-1, una mala racha de verdad, se convirtió muy negativa en el novato del año. Entonces fue el novato del año. ¿Usted se imagina? ¿Sí? Cómo convertir una adversidad en un gran triunfo. Porque esa es la lección. Así es. Esa es la gran lección. Eso funciona. Eso funciona. Ahora, después de haber sido escogido novato del año, se va 2 años al ejército, el 52 y el 53. Y cuando regresa, en el 54, el jugador más valioso de la liga. Fueron campeones, creo, ese año. Campeones ese año. Sí, señor. Los Gigantes fueron contra los Cleveland. Sí, señor. Es el año de The Catch. Aquella jugada famosa en center field. Exactamente. De espalda completo al home. Increíble. Increíble esa jugada. Sí, dicen, don Juan, que es la jugada más famosa del béisbol. Esa de Willie Mays corriendo de espalda en el center field. Totalmente de espalda. Totalmente. Y el tiro que hizo. Y luego el tiro que hizo. El jugador no pudo moverse de segunda base. Así fue. Eso fue. Sí, señor. Ahora, si uno observa esa jugada, don Juan, hay un momento en que él mira la bola, pero después deja de mirarla. Y lo que sigue corriendo, saca el guante y la bola le cae. Con su estilo de... El basket catch. Sí. Sí, señor. Entonces, jugador más valioso y los Gigantes ganaron la Serie Mundial. Increíble. Increíble. Entonces, siguen 55, 56 desarrollándose. Entonces, terminan en el 57 y en el 58 llegan entonces a San Francisco. San Francisco. Y ahí está Felipe y está también Orlando. Lo esperan allá en San Francisco. Pero en principio en San Francisco no estuvo bien con la fanaticada, como que no se entendía con los fanáticos. Los fanáticos como que lo abucheaban en principio. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, como él venía de las fincas de Nueva York, sí. Entonces llega Felipe y Orlando y al comienzo de la llegada de ellos a San Francisco, sí, Orlando creó una popularidad increíble, el Baby Bull. Baby Bull, decían. Así le llamaban a Orlando, Baby Bull. Porque Orlando venía de la finca de los Gigantes de Arizona. Exacto. Ahí se desarrollaron el equipo de Phoenix, Arizona.
Felipe AAA. y Orlando también, los dos juntos. Orlando y Felipe Estaban jugaron en los Phoenix. dos en el mismo equipo. Sí, Y eso creó esa, yo diría, esa creencia sí, de que Orlando, ellos querían crear esa popularidad de Orlando en San Francisco, sí. mayor que la de Willie Mays. Y eso Pero fue- eso cambió muchísimo, Sí. porque después se dieron cuenta que Willie Mays era el más grande del béisbol, el más grande. Sí. ¿Usted de qué equipo de AAA subió a los Gigantes? De Tacoma a Washington. Usted viene de Tacoma, Washington, y ellos de Phoenix, Arizona. Exacto. Sí, en el 60, Sí, el equipo de Phoenix sí. lo movieron a Tacoma. Ah, ok. Era el mismo equipo, pero se movió a Tacoma. Se movió a Tacoma. Del estado de Washington. Correcto. Sí, sí. Correcto. Donde hoy está Microsoft. Sí, Ahí está sí, Microsoft ahí. y el Silicon Valley. Sí, señor. Todo esto. Bueno, pero entonces también hay un asunto entre Orlando y Willie McCovey, porque los dos juegan primera base. Y entonces, ¿cómo esas dos estrellas, cómo turnarlas? Oiga, aquello fue, yo diría que fue lamentable que la Liga Nacional, para esa época, no existía el bateador designado, Exacto. porque hubiera sido un equipo totalmente distinto. Sí, Orlando en primera base y Willie Mays como designado o viceversa. sí. Si hubiera sido Y Willie un McCovey, equipo en este con una caso. ofensiva horrible. Sí, Pero trataron tantas veces. Yo recuerdo un juego que pusieron a Orlando a jugar left field en el estadio antiguo de Cincinnati, sí. que tenía una loma llegando a la verja del left field. Tenía una subida bastante pronunciada y alguien del equipo de Cincinnati dio un batazo, Orlando jugando left field. Y estaba pichando Sam Jones. Sam Jones, ¿cómo no? Y Orlando le dio la espalda a la bola corriendo para la pared y la bola le dio en la espalda. Y Sam Jones le dijo al manager, quita ese hombre de ahí antes que lo maten. y eso fueron de los momentos Sí. que yo diría que no pudieron aprovechar los Gigantes, porque los dos eran tremendos bateadores, buena primera base, pero no sabían jugar otra posición. Exacto, sí, porque tampoco McCovey podía jugar left field. Tampoco. Sí, sí, sí. Que lo usaron. Señor presidente, el día que yo lancé el no-hitter Sí, contra los Colt 45, yo creo que eso sucedió porque estaba jugando left field Willie McCovey. Y Carl Warwick de los Colt 45 dio un batazo. sí. Y como Willie no sabía mucho cómo jugar el left field, estaba bastante pegado de la verja Sí. y dio un batazo que era jonrón. Y como Willie era bastante alto, lo único que hizo que levantó la mano y lo atrapó. atrapó. Y Le salvó el juego ahí. salvó el no-hitter. El no-hitter. Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, pero volvamos. Con Willie Mays, Willie McCovey y Juan Marichal se hablaba de las 3 M's, las 3 M's. De las 3M. Las 3 M's de San Francisco. Mays, McCovey y Marichal. Así era que decían. Yo no sé, señor presidente, si usted recuerda, en Nueva York, cuando usted me presentó a Bill Clinton, Sí, como no, lo recuerdo, claro. él sacó una postalita y me dijo, yo quiero que usted me firme esta postalita. Digo, ¿y cuál es esa? Dice, de 3M. The 3M, sí. Mays, McCovey, Marichal. Marichal. Andaba con ella en el bolsillo. Oiga eso, qué buen gesto. No, usted sabe que también tengo mis anécdotas. Yo vi por vez primera a Willie Mays en el 1963, en un juego que yo fui, tenía 8 años, yo tenía 8 años de edad, en un juego que lo vi en el Polo Grounds. Polo Ground. Ahí comenzamos nosotros después que ellos se mudaron. Sí, pero era un juego entre los Mets
y los Gigantes. Mets y Gigantes. Entonces, era la casa de los Mets. Sí, señor. Ellos lo heredaron de los Gigantes de Nueva York. Sí. Y se convirtieron en los New York Mets. Y comenzaron bien porque ganaron un campeonato temprano ahí. ¿Los Mets? Sí. No, Juan, eso vino después, era un equipo malísimo, eso no ganaba una, los Mets. Pero, ¿cuándo fue el primer? Ellos ganaron ya en el 69. Yo digo el 63. 63. Un equipo malísimo que dirigía Casey Stengel. Sí, señor. Que había sido el manager de los Yankees, pasó a ser manager de los Mets. Bueno, pues ese día me llevaron al Polo Grounds para ver el juego de los Gigantes con los Mets porque iba a lanzar Juan Marichal. 63. El 63, pero Juan Marichal no lanzó, no sé qué pasó. Entonces, yo lo que recuerdo del juego es que me dijeron, ese 24, ese es Willie Mays. Pero además, otro recuerdo que tengo de ese juego es que como a nivel del octavo inning, uno de los Mets dio un palo, pero que se iba de jonrón. Y entonces el jugador de los Gigantes, del right field, corre, levanta y se roba el jonrón. Y yo me quedo mirando y le pregunto a la persona que andaba conmigo, que era un amigo del hogar, un amigo de la familia, llamado Gallego, adulto. Digo, Gallego, ¿y quién es el número 23? Me dice, Felipe Rojas Salón. Felipe. Sí. Felipe. Así que pude ver, no lo vio usted lanzando ese día, ya lo vería muchas otras veces en el Shea Stadium y por televisión, por supuesto, pero ese día descubrí a Willie Mays y a Felipe Rojas Salón en el año 1963. Al año siguiente, 64, los Mets se mudaron para Shea Stadium. Sí, señor. Y ahí duraron años, hasta más recientemente con Citi Field, ¿verdad? Esa es un poco la historia. Pero usted llega en el 60. Usted llegó en el 60. Willie Mays en el 51. 10 de julio del 60 llegué yo. 10 de julio del 60. Y pichó el 19. El día 19. Fue su primer juego. Mi primer juego contra los Phillies de Filadelfia. Sí. Y ese juego lo lanzó donde fue en Filadelfia o en Candlestick Park. Candlestick Park. En Candlestick. Sí, señor. Y entonces usted no conocía a ninguno de los jugadores de los Phillies, no sabía. A ninguno. Cuando yo llegué, teníamos un manager interino, Tom Sheehan. Sí. Porque a Bill Briney lo habían licenciado. Sí, licenciado, sí. Y él me dijo, yo quiero que tú hagas tu rutina. Y tú vas a lanzar el día 19 contra los Phillies de Filadelfia. Parece que escogieron ese equipo porque era uno de los más débiles de la liga. Sí. Y yo le dije, está bien. Hacía mi rutina, mi ejercicio, mi práctica, todo. Y llegó el día 19. Y yo recuerdo que cuando estaban dando la alineación, sí, en la Liga Nacional el lanzador batea. Sí. Cuando llegaron al nombre mío, yo estoy en el bullpen calentando. Sí. Señor presidente, se me metió un escalofrío. Sí. Una cosa horrible. Yo nunca en mi vida había sentido algo semejante. Y termino de calentar. Viene el recogebate con mi jaque, me lo pongo, el recogebate me acompaña al montículo. En el montículo, él me pasa una toalla, me seco la cara, y le doy el jaque y todavía me estoy sintiendo raro. Sí. Y yo me decía a mí mismo, digo, tú no vas a poder lanzar de esta forma. Y le doy la toalla y comienzo a hacerlo. O sea que hay 7 lanzamientos reglamentarios antes de comenzar el juego. De calentamiento. Y cuando el árbitro dijo play ball, que yo vi a Tony Taylor, era el abridor de ellos, sí, sí, en el home plate, en el plato, se me pasó todo. De manera... y gracias a Dios, porque de la otra forma yo no iba a poder lanzar. No, señor. Eran los nervios. ¿Usted piensa que eran nervios? Yo nunca había sentido algo semejante. Primer juego en Grandes Ligas. En ningún juego. Sí. Pero estábamos ahora a otro nivel. Claro. Grandes Ligas, primer juego.
y usted oye que dicen, number 27, Juan Marichal, ahí ya es el escalofrío. Oiga, qué cosa más grande. Pero cuando ese árbitro dijo play ball, yo me acuerdo como ahora, todo en calma. Y lo llevé hasta el octavo y un tercio, 2 tercios sin darme hit. Primer lanzamiento contra Tony Taylor. Primer lanzamiento, Sí. una recta. Strike. Una recta, Strike. Sí, señor. Le dio la seguridad psicológica. Yo creo que sí. Sí. Me dio la confianza. La confianza, sí. Ese primer lanzamiento, strike. Primer Tony lanzamiento. Taylor. Y entonces, usted iba pichando un juego perfecto. En principio era un juego perfecto. No, porque había dado una base en bola. Había una base en bola. Y llegó hasta el octavo inning. Octavo y un tercio. Ya usted estaba consciente que estaba tirando un no-hitter. Sí. Ya estaba consciente Sí. de eso. Sí. Entonces vino un pinch hitter, Clyde Dalrymple. Craig Dalrymple y el manager vino a la lomita. Sí, Y entonces vino Orlando También. como intérprete. sí. Y me dicen, este hombre es bateador de recta, vamos a trabajarlo con curva. Digo, vamos a trabajarlo con curva. Primer lanzamiento, una curva, y dio lo que le llaman un granadazo por encima de segunda base. Una bola mal pegada, pero Sí, encontró el espacio vacío. el espacio perfecto para convertirse en hits. En el primer lanzamiento que le hizo. Primer lanzamiento, Con una curva, dio hit. la curva. Sí, señor. Sí. Pero si le hubiera tirado la recta, a lo mejor se la saca de home run. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O a lo mejor le hubiera dado un fly. Un fly, sí. ¿Quién sabe? Pero ellos sabían que era su lanzamiento preferido para batear. Sí. Y entonces le aconsejaron no le tires recta porque es Seguro peligroso. que él sabía que no se le iba a tirar recta. Sí, Porque eso sucede cuando un bateador se conoce ya sí, que le pega bien a un lanzamiento, pues uno trata de mantenerse alejado de sí. Se preparó para la tirarle curva. ese Se lanzamiento. preparó para la curva. Don Juan, el otro gran momento suyo son los 16 innings contra Warren Spahn. 16 innings. Eso nunca había ocurrido antes ni ha ocurrido después. Eso ha sido un momento único, singular en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Cuéntenos de ese día. Yo creo que no va a ocurrir jamás. Y no va a señor ocurrir presidente. jamás ya. Porque el manager que permite que un lanzador vaya a 16 entradas, yo creo que al otro día Lo no dejan tiene trabajo. No tiene trabajo, imposible. Hoy nada más son 6 y 7 innings que lanzan, ¿no? Mire, señor presidente, lanzando contra uno de los mejores, Warren Spahn, Sí. 363 victorias en su carrera. 363. Sí, señor. Y nos habíamos enfrentado en otras ocasiones. Ese día, un juego nocturno en San Francisco. Comienza el juego y ya estamos en el noveno inning, 0-0. Y Alvin Dark viene, se me acerca y me quiere sacar. Y Ed Bailey era mi receptor. Y cuando yo me aparté de Alvin Dark, él me dice, no te dejes sacar, no te dejes sacar. Que pierda o gana es una gran labor, me dice. Y yo logré convencer a Alvin Dark de que me dejara permanecer, aunque fueran 2 o 3 entradas más. Y cuando llega el inning 14, Pero antes de eso, don Juan, en el inning noveno, Willie McCovey la sacó. Lo que pasa es que siempre está la controversia, si fue de foul o si la bola un palo larguísimo. la sacó por el right, por Y fue jardín fair. derecho, y fue fair. Era fair la bola, hubiera sido un juego de 9 Ya entradas. ganó entrada y hubiera ganado 1-0. Sí, señor. Pero lo que dicen es que la bola cruzó ¿cómo le llaman? fair pole. El fair pole, pero que cayó en el foul pole. Fue tan largo y Sí. alto que después que pasó por el fair pole, Sí, la bola se vio que estaba ya de foul. sí. Y eso fue lo que el umpire vio. Él no midió bien cuando la bola pasa por el fair porque está adentro, Sí, fue la ampalla de primera. el umpire de primera.
Si hubiera sido con la técnica de hoy día que dan el no, hubiera sido jonrón. Sí. ahí terminaba el juego. Ahí terminaba el juego. Un palo, pero un palo largo. Yo creo que iba a caer en el parking lot de nosotros. Y era el noveno inning. En el equipo de los gigantes, en el play de los gigantes. Debió haber terminado el juego. Terminaba ahí. Sí, señor. Bueno, pero pues, entonces sigue la cosa. En el 14, Irving Dark vuelve donde mí y me dice, ya tú no vas más. Y yo me sentía bien. Sí. La temperatura buena. En San Francisco, el único problema que había en Candlestick Park era temprano en el juego por la brisa. Sí. Pero el clima era riquísimo. Y yo le digo, señor Dark, ¿usted ve ese señor que está allá en la lomita? Y me dice, sí. ¿Qué le pasa? Me dice. Digo, ese señor tiene 42 años. Y yo solamente tengo 25. Y mientras él se mantenga ahí, nadie me saca de aquí. Ay, qué cosa. Eso fue un acto de indisciplina. De rebeldía. Rebeldía. Sí. Y me dio la espalda. Y cuando me da la espalda, yo de una vez dije, logré quedarme aunque sea una entrada más. Sí. Y voy y lanzo la entrada número 15. Y cuando regreso al dugout, yo le digo, señor Dark, no voy más. ¿Me puede sacar? Y llaman al bullpen para preparar un relevista. Sí. Warren Spahn entra y bien rápido hace los 3 outs del inning 15. Y yo miro hacia el bullpen y veo ya que el relevista se está poniendo el jaque para entrar. Sí. Y detrás del banco había unos lockercitos donde uno colocaba el guante y la gorra. Yo agarro mi gorra, me la pongo y agarro mi guante. Y sale corriendo. Y salí parado para el montículo. Otra indisciplina. Sí. Oiga, por suerte que entro y hago los 3 outs bien rápido. Sí, sí. Y cuando regreso para el dugout me quedo retrasado por primera base esperando a que Willie Mays llegue a esa zona. Exacto. Le echo el brazo y le digo, chico, Irving Dark está furioso. Yo no voy más. Y él me dice, chico, no te preocupes. Yo voy a ganar este juego para ti. Sí. Oiga. Y dio el jonrón. Él era el segundo bateador del próximo inning. Sí. Y iba un out. Próximo lanzamiento. Todavía a veces yo cierro los ojos y veo esa bola saliendo del parque. Poniéndole fin a ese juego. Qué triunfo más dulce. Sí. Contra Warren Spahn, 16 entradas, 1-0, oiga. Sí. Y hay un libro, se escribió un libro. El mejor juego que jamás se ha lanzado. Yo creo que usted lo tiene. Yo lo tengo, ese libro lo tengo fichado. fichado. Que se lo envié. The best game ever pitched. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Y bueno, usted sabe qué increíble. Willie Mays le dio ese jonrón a Warren Spahn para el triunfo suyo. Y su primer hit en Grandes Ligas fue un jonrón contra Warren Spahn. Igual. Increíble. Y después Warren Spahn terminó con los Gigantes de San Francisco. Sí, señor. Sí, señor. Pasó al equipo de los Gigantes, de manera que la historia ahí muy interesante resulta, ¿no? Sí, señor. Bueno, sabemos todo el historial posterior de Willie Mays. Volvió a ser jugador más valioso en el año 65, ¿verdad? Llegó a dar 52 jonrones, lo máximo en una temporada, 660 en toda su historia. En su carrera. En toda su carrera. Pero hay algo que quisiera rescatar de esta relación con Willie Mays, y es el tema racial. El tema racial. Porque Willie Mays empezó jugando en la Liga Negra, en la Negro League. Jugaba para un equipo que eran como los Black Barons, ¿no? En Alabama. En Alabama, en Birmingham, Alabama. Y él justamente empezó jugando en un estadio que en estos días sirvió para honrar su memoria. Así es.
y para honrar y reconocer la Liga de los Negros en Redwood Sí, Field. señor. Ahí estuvo. Bueno, él entró en el año 48. Un año antes, Jackie Robinson fue el primer Negro. jugador de color negro que llegó a las grandes ligas, ¿verdad? Abriendo el camino a los demás. Pero los logros de los jugadores negros nunca habían sido reconocidos por Major League Baseball, ¿no? En el 2020 se da el primer paso, reconocer la Liga de los Negros. Pero ahora, este año, en mayo del 2024, se ha permitido que las estadísticas de los jugadores de las ligas negras sean reconocidas por las grandes ligas. Y por lo tanto, aquellos jugadores con méritos para ser del Salón de la Fama, hoy son del Salón de la Fama de Grandes Ligas. Yo pienso que es una reivindicación histórica y moral extraordinaria. Reconocer a esos jugadores en calidad, en las mismas condiciones que los jugadores blancos. Y ahí, señor presidente, en esos equipos hay unos dominicanos. Está don Horacio Martínez. Horacio Martínez, sí. Jugó para un equipo de la Liga Negra. Sí. Y está... ¿Y Tetelo Vargas? ¿Tetelo Vargas jugó para la Liga Negra? Sí. Pero había un lanzador de Montecristi que lanzó y fue bastante bueno. El ídolo suyo, Bombo Ramos. No, Bombo Ramos no. Antes que Bombo Ramos. Ha sido todo un proceso. En principio se decía, por ejemplo, que habría como miembro del Salón de la Fama de los negros. Y entonces Satchel Paige dijo, no, así no. O somos todos en igualdad de condiciones o no somos. Y entonces ahora en este año se ha admitido que sean del Salón de la Fama mezclados. O sea, ya no hay ligas de los negros ni ligas mayores, todos son jugadores profesionales de grandes ligas. Y yo pienso que eso es un logro inmenso lo que se ha hecho, ¿no? Inmenso. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces fíjese usted que a Willie Mays le dijeron el año pasado, en el 2023, que estaba invitado como invitado de honor. Se le iba a hacer un reconocimiento el día 19 de junio, ¿verdad? De este año, o sea, hace una semana nada más. Prepararon ese estadio para él, donde él empezó a jugar, porque ahí fue donde él empezó con los Barons. Bueno, y entonces cuando llegamos este año, ya Willie, bueno, pues ya recuerda la invitación que tenemos. Él se excusa diciendo que no podrá ir porque su condición lo verá desde la distancia, se enterará desde la distancia, porque sé que tenía problemas en la vista. Sí, señor. También. Bueno, Juan, y entonces fallece Willie, ese es justamente el 18 de junio. Increíble. Cuando se va a iniciar el reconocimiento a los jugadores negros. Se va a reconocer el estadio donde él jugaba y se le va a reconocer a él. Y lo que es el destino, ese día fallece y no puede estar. Lo vi en la televisión. Sí. Una actividad bellísima. Sí. Antes de celebrarse ese partido, vino un señor aquí que se llama Carlos Álvarez, me hizo una entrevista. Sí. Y también entrevistó a Felipe. Y durante ese partido, entre entrada y entrada, presentaban parte de la... Sí, el partido entre los Gigantes y los Cardenales de San Luis. Sí, señor. Ese fue así, sí, señor. como serie regular. Bellísimo Además, la actividad. El valor histórico que eso tiene. Pero increíble que un día antes. Un día antes falleció. Willie se va. Sí, y entonces el valor histórico que tiene, que trasciende el béisbol, es que se efectúa lo que llaman allá el Juneteenth, que es el día de la proclamación de emancipación que le puso fin a la esclavitud después de la guerra civil, después de la guerra de secesión. O sea, la simbología que hay en todo eso para la historia de los negros en Estados Unidos fue formidable, fabulosa, ¿no? Lindo. Sí, ese era Willie Mays. Usted sabe que hubo un año, señor presidente, que saltaron a 17 jugadores de las ligas negras. Que lo sacaron. 17. Sí. Y saltaron y aquello fue una actividad bellísima. Sí, y hay algunos, ¿verdad?, que jugaron en las ligas negras y en las grandes ligas, como fue el caso de Willie Mays, como fue el caso de Jackie Robinson, de Roy Campanella, pero también de Hank Aaron. Hank Aaron, que también jugó en las ligas negras y después en las ligas mayores. Sí. Así que se dio
algunos de ellos lograron hacer eso. Sí. No ocurrió lo mismo con Satchel Paige, no ocurrió con Josh Gibson, se quedaron siempre en las ligas negras, ¿verdad? Pero Satchel Paige, señor presidente, al final de su carrera, sí. Atlanta lo contrató. ¿Ah, sí? Sí. Llegó a subir a Grandes Ligas. Lo tenía en el bullpen, en una mecedora. Oh. Sí, a él lo llevaron a Grandes Ligas. Sí, pero ya no podía lanzar. Ya estaba muy avanzado de edad. Su edad estaba muy avanzada. Pero estuvo ahí. Pero estuvo, lo tenía ahí como una reliquia. Bueno, pero en una conversación que se dio en estos días entre Alex Rodríguez, Big Papi, Derek Jeter y nuestro amigo Barry Bonds, le preguntaron a Barry Bonds que si se hubiera enfrentado a Satchel Paige, que qué habría pasado. ¿Sabes lo que él contestó? Se lo habría sacado. Bueno, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Sí. Pero se iba a enfrentar a uno de los mejores. Sí. Porque Satchel Paige era bueno. Sin duda, sin duda. Era bueno. Usted sabe que yo visité una invitación que me hicieron los Gigantes y ese día Barry no estaba jugando. Sí. Entonces yo llego al parque, entro al clubhouse y me encuentro con Barry ahí en el clubhouse que no está jugando. Y él dice que yo soy su segundo papá. Sí. Y comenzamos a hablar y eso. Y se me ocurrió hacerle una pregunta. Digo, mira, Barry, hoy día, cuando tú vienes a batear, te dan la base por bola, sin gente en base. Sí. O si hay hombre en tercera, más rápido lo hacen. O corredores en base, más rápido te volean. Digo, y también te han boleado con la base llena. Digo, tú sabes lo que hubiera pasado si yo te estoy enfrentando y el mane viene y me dice que te volé. Me dice, ¿qué hubiera pasado? Digo, que le doy la bola al manager para que te pichara él. Dice, ajá, entonces tú me hubieras pichado. Digo, sí. Dice, más rápido hubiera roto el récord. Sí. Ese era él, ¿no? Así es Barry Bonds. Pero bueno, hay una idea, don Juan, de cuando el equipo de los Gigantes llega a San Francisco, volvamos un poco a esa historia, los abucheos a Willie Mays y esto, ¿no? Algunos dicen que es que venía con mucha fama de Nueva York y que venía ya como una leyenda de Nueva York, pero que en principio en San Francisco no fue así, que hubo un año que incluso solamente batió 12 jonrones, no le iba bien. Y él ha explicado, Willie Mays, que a él le tomó trabajo, le costó tiempo y trabajo adaptarse al Candlestick Park, que el tema de la brisa afectaba, el tema de la brisa le afectaba mucho, incluso hasta para poder fildear. Él desarrolló una técnica, según él cuenta, cuando daban un batazo hacia el center field, él contaba 1, 2, 3, 4 y 5 antes de moverse, porque no sabía dónde iba a caer la bola, porque es posible que el viento se la llevara hacia oeste. Una buena técnica. Él la aplicó y entonces logró controlar la brisa del Candlestick, la estudió, pero con los batazos pudo haber dado más de 700, porque el viento le paraba los jonrones por el left field. Bueno, yo estoy seguro sí, que si Willie hubiera jugado, vamos a decir, en un play como Milwaukee, sí, yo recuerdo un juego en Milwaukee que él dio 4 jonrones. Sí. Y, en un juego 4 jonrones. Y batió 5 veces. Y la quinta vez, el center field le cogió una bola que era jonrón también. Hubiera sido el único con 5. Y dicen que a partir de ese juego, de los 4 jonrones, dejaron de abucharlo en San Francisco. Porque también era que lo comparaban con Joe DiMaggio, que era de San Francisco. Sí. Había nacido en San Francisco, se había quedado ahí, era center field y era la gloria de aquellos años.
Entonces comparaban a Willie Mays con Joe DiMaggio, todavía no estaban satisfechos hasta que dio los 4 jonrones en un juego. A partir de ahí ya jamás hubo un abucheo contra Willie Mays. Es el de nosotros. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Es decir, tantas historias así, ¿no? Ahí, Y bueno, pero Willie era completo, se robó más de 300 bases en un su un jugador que daba gusto verlo jugar. Y el fanático iba al play. Era eso, a ver a Willie A Mays. ver a Willie Mays. Sí, Lo hacía todo lindo. sí, decía todo. que era también un entertainer, ¿no? Corría la base, no necesitaba coach. Sabía cuándo podía lograr una base más. Exacto. Y Y robaba bases, robaba. porque o sea, robaba. tenía mucha velocidad. Y enseñaba a los novatos que venían al equipo. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo, señor presidente, que muchas veces cuando íbamos a enfrentar un equipo que venía a la casa, había lo que llaman un team meeting, Sí, una reunión del equipo. tipo, sí. Cuando Gelo o yo íbamos a pichar, solamente era el catcher, Willie Mays y Gelo o yo. Éramos 3 personas. Si era otro lanzador, era el equipo completo. Ya. Con Gaylord Perry y con usted eran Y ustedes éramos solamente. nada más 3 personas. El catcher, Willie Mays y yo, o el catcher, Willie Mays, o Gelo se iba a pichar. Y eso se debía a que Willie Mays le decía a usted cómo picharle a cada bateador. Sí, él dominaba eso. Tenía un conocimiento increíble y ya él sabía si se le iba a jugar cargado para el right field o cargado para el left field y usted hace un lanzamiento que podían alarla, él de una vez venía y le decía, ¿qué pasó ahí? Ajá, le Sí. decía eso al pitcher. ¿Qué pasó ahí? Ese no era el lanzamiento que tú tenías que No me tirar. diga, a ese nivel con Sí, tanta precisión. sí, no, Willie era un maestro. Sí. ¿Y maestro. cómo batió él frente a estrellas como Sandy Koufax? ¿Cómo le fue con Sandy Koufax? Usted sabe que nosotros a Cufa le bateábamos. Ajá. Y yo creo que lanzó, bueno, contra mí lanzó unos gires. Sí. Una vez. El no-hitter fue contra usted. Contra mí lanzó unos gires. Pero el lanzador que más trabajo le daba a mis bateadores, a mis peloteros, Sí. era Don Drysdale. Don Drysdale. Sí. Que Don Drysdale era... Menos a Jesús. Era mean. Porque Jesús le bateaba a Don Drysdale. Jesús Jalón le bateaba a Don Drysdale. Le bateaba. Siempre se le le tocaba bateaba. así. Pero era más complicado para el equipo de los Gigantes que el propio Koufax. Sí, porque Cufa no tiraba pegado. No, Pero Drysdale se había que, no pegado, le tiraba a dar, tiraba a dar. a dar. Y el caso de Bob Gibson. Gibson era... ¿Cómo le bateaba Willie Mays a Bob Gibson? Nosotros le bateábamos bien. Le bateaba a Gibson Le también. bateábamos bien. Sí. Hubo varios juegos de apertura de la temporada que usted se enfrentaba a Gibson. Sí, yo y recuerdo. ganaba. Recuerdo que tuvimos un encuentro bastante delicado. Se estaba celebrando un doble juego. En esa época se jugaban doble juego. Sí. Y Jamie Reinhardt Tercera base. Sí. venía de AAA y en el primer juego dio 4 hits. Y en el segundo ese juego... fue su debut en Grandes Ligas. su con debut, 4 hits. 4 hits. Y en el segundo juego estamos Gibson y yo enfrentándonos. Jim Reinhardt sustituyó a Jim Davenport en tercera. ¿verdad? Sí, señor. Jugaron, se turnaban. Se turnaban. Pero cuando venía un lanzador de eso, Sí. Davenport se quedaba. Señor presidente, y el primer turno de Jimmy Reinhardt contra Gibson le rompió la clavícula, De la línea que le dio. un pelotazo. En ese tiempo, nosotros teníamos una regla nuestra en el equipo, que no le tirábamos a uno de los jugadores contrarios, sino al pitcher. Sí, sí. Y a mí me tocó tirarle a Gibson. Y
le tiré la primera. Él era tremendo atleta. Sí. Tremendo Y atleta. buen bateador. Llegó a dar varios jonrones siendo pitcher. Y le tiré la segunda. Sí. Entonces el árbitro se metió y vino Alvin Dark. Y me dice, y yo le digo a Alvin Dark, en voz alta, digo, prepara un lanzador que se la voy a seguir tirando. Y él me dice, no, no diga eso. Le dijo Gibson, No, me dijo el umpire. Alvin Dark. Me dijo, Alvin no Dark. diga eso. Porque me podían sacar del juego. Ya, ok. Y ahí paró la cosa. Pero Él se sintió muy amigo suyo. yo creo que por esa actitud mía, Sí, defendiendo a mi jugador, sí. siempre me respetó. Y yo a él. Y usted, pero Inclusive, cuando a él lo exaltaron, sí, él dijo que usted debía estar ahí. Él dijo que usted debía estar ahí. Sí, señor. Con él. así Que fue. él no fue mejor que usted. Así Recuerdo su fue, palabra. así lo dijo. Sí, sí, sí. De Sí, manera señor. que él sentía mucha admiración Pero por usted. Gibson, mire, cuando se hablaba de Gibson, Sandy Koufax, Don Drysdale, Don Drysdale, que después tiró 56 innings sin que nadie la notara. así Don fue. Drysdale. Así fue. Sí, Sí. señor. Fue una época de oro del béisbol de las Bueno, grandes ligas. ¿eh? Yo creo que fue una época difícil para un jugador establecerse Sí. a ese nivel. Maury Will duró 10 años en AAA 10 años. y lo titular. subieron a Grandes Ligas Sí. y jamás volvió a AAA. Para mí, Maury Will es un miembro, un Hall of Fame. Y lo es. Maury Wills fue el jugador más valioso en el año 63, Oiga, cuando era- robó 104 bases. Eso era Estableció un increíble, récord, eso era hasta que increíble. Lou Brock después lo superó. Si se envasaba, era un triple. Era un triple. Eso era Sí, increíble. sí, era un caso, Maury Y Wills. oiga, y no logró, no sé por qué. Sí, sí. Nunca lo llevaron, tomaron lo en cuenta. exaltaron, cierto. Bueno, Juan, entonces Willie termina sus años con los Mets de Nueva York. Parece que él tenía el deseo de volver a Nueva York o había algunas dificultades. Yo creo que fue algo que tenían los Gigantes, problemas financieros. Y el cambio de Willie Mays no fue a través de otros jugadores, sino por dinero. por dinero. Y muchos fanáticos no lo vieron bien. No, porque ya había un tema histórico de sentimientos. ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Ya el fanático de los Gigantes se creyeron que Willie Mays era propiedad de San Francisco. Claro, claro. Y ver esa partida de nuevo para Nueva York, no lo vieron con mucho gusto. Pero ya años después volvió a la organización. de los Volvió Gigantes hacia los Gigantes como asesor como asesor. y posiblemente ya tenía inclusive inversiones en el equipo. Ya, ya. Y para terminar todo esto, don Juan, allá en Candlestick Park, ¿verdad? Cuando termina Candlestick Park y crean el nuevo estadio, que es Bellísimo. Oracle, ¿verdad? Se llama. Bellísimo. Bellísimo. Bueno, además de la estatua suya, está la estatua de Willie Mays. Sí, señor. La estatua de Gaylord Perry, la de Orlando Cepeda y McCovey's Corner. Y Willie McCovey. Willie McCovey. Correcto. Pero se llama la plaza, el Boulevard Plaza Willie Mays, número 24. Sí, señor. O sea que hay un reconocimiento real a la figura de Willie Mays. Correcto. Correcto. Y se justifica porque fueron 24 años jugando grandes ligas, 24 veces fue al Juego de Estrellas, solamente Hank Aaron lo superó, que fue 25, bateó de por vida, averaje por encima de 300, jugó cerca de 3.000 juegos, carreras empujadas, carreras anotadas, líder en todo eso. Todo. De manera que fue realmente una gran gloria del béisbol y por suerte que estuvo vinculado a usted, estuvo vinculado a los dominicanos, ¿verdad? Sí, señor. Y los dominicanos hemos llegado tan lejos que ahora próximamente tendremos a Adrián Beltré como el nuevo exaltado, el último un exaltado nuevo dominicano al Salón más. de la Fama. Será el quinto. El quinto. Sí, de señor. manera que, como usted ve, los afrodescendientes abrieron el camino para que el béisbol no fuera el juego tan solo de un sector, sino un juego democrático donde participan todos, no importa el color de la piel. Allá estaremos el 21, El de 21, julio. usted estará allá en Cooperstown dándole el apoyo a Adrián Apoyando Beltré. a Adrián Beltré y será un gran día
para República Dominicana y para todos los latinos. Así es, así es. Don Juan, muchas gracias por haber aceptado sostener este diálogo acerca de esa gran figura inmortal del deporte que fue Willie Mays, el número 24 de los Gigantes de San Francisco, el center field, el Say Hey Kid, Willie Mays. Muchas gracias.